Buenos días, yo soy Alexia Pérez Ramos, estudiante en la Universidad Regional del Sureste. El día de hoy les voy a hablar sobre la farmacología de los antirretrovirales y el tratamiento del VIH. Se va a abarcar lo que es la importancia de esta patología en relación a la nutrición. Primero que nada, tenemos que conocer qué es el VIH. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si este no se trata, puede causar lo que es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, para el cual en la actualidad no hay una cura eficaz. Una vez que se contrae el VIH no tiene una cura y se obtiene de por vida. Bueno, vamos a tratar lo que es el VIH, la nutrición y la seguridad alimentaria. Primero que nada, en las personas con VIH, la buena nutrición apoya el estado general de salud y ayuda a mantener el sistema inmunitario. La buena nutrición también ayuda a las personas con VIH a mantener un peso saludable y absorber los medicamentos contra el VIH. Los alimentos y el agua pueden estar contaminados con microbios que causan enfermedades, llamadas enfermedades transmitidas por los alimentos o intoxicación alimentaria. Como el VIH daña el sistema inmunitario, es más probable que las enfermedades transmitidas por los alimentos sean más graves y duren más tiempo en las personas seropositivas que en las personas con un sistema inmunitario sano. Es importante la seguridad alimentaria, ya que va a tratar de la forma de escoger, manejar, preparar y guardar los alimentos para prevenir las enfermedades transmitidas por los mismos. La observancia de las guías sobre la seguridad alimentaria reduce el riesgo de esas enfermedades. Es la alimentación saludable en las personas con VIH. En general, es fundamental aclarar que los fundamentos de una alimentación saludable van a ser iguales que todas las personas, incluso para las que tienen VIH. Ahora, consumir una variedad de alimentos de los 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, granos, proteínas y productos lácteos. Consuma la cantidad adecuada de alimentos para mantener un peso saludable de acuerdo a sus requerimientos, los cuales van a ser diferentes para cada tipo de persona. Escoja alimentos un poco contenido de grasa saturada, sodio y azúcares agregados. Ahora, ¿qué no se tiene que comer? Por ejemplo, huevos crudos o alimentos que contengan huevos crudos, por ejemplo, masa para galletas hechas en casa. Pollo, carne y mariscos crudos o no cocinados suficientemente. Leche, productos lácteos y zumo de frutas sin pasteurizar. Bueno, aquí encontramos lo que son los 4 puntos básicos de la seguridad alimentaria. Primero que nada, lavarse las manos, lavar los utensilios de cocina y mesones a menudo mientras preparas los alimentos. Separar los alimentos para prevenir la prolongación de microorganismos en un alimento u otro. Por ejemplo, separar la carne de pollo, los mariscos y los huevos crudos de los alimentos que están listos para comer, como las frutas, las verduras y los panes. Cocinar. Van a utilizar un termómetro de alimentos para cerciorarse que los alimentos estén cocinados a temperaturas seguras. Como otro punto, refrigerar o congelar la carne, el pollo, los huevos y los mariscos u otros alimentos que puedan dañar en un plazo de 2 horas o cocinarlos o comprarlos. Continuar con la farmacología de los antirretrovirales y el tratamiento del VIH. La terapia antirretroviral, junto con la combinación de varias pautas, se ha modificado la evolución natural de la infección, convirtiéndola en una patología crónica y reduciendo su morbimortalidad. Van a existir 6 familias, de las cuales están agrupadas según su mecanismo de acción. Primero tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleótidos, que son los INTR. Como 2, los inhibidores de la transcriptasa inversa, no análogos de nucleósidos, que son los INNTR. Como tercero están los inhibidores de la proteasa IP. Como cuarto, los inhibidores de la entrada. Y como quinta, los antagonistas de correceptores CCR5 y los inhibidores de la integrasa INSTI. Están en el tratamiento de infección por VIH-1 en combinación con otros ARV y en su mayoría activos frente al VIH-2, excepto los inhibidores de transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos. Bueno, vamos a empezar con los inhibidores nucleósidos de las transcriptasas reversas, que son los INTR.
Esta clase farmacológica es la más antigua y su uso asociado con dos drogas constituye el backbone o esqueleto del tratamiento antirretroviral, también denominado triterapia. Esto porque el tratamiento antirretroviral está constituida por tres fármacos, dos de los cuales van a corresponder a los INTR, siendo de elección la tercera droga entre las familias de INTR, IP y NSTI, dependiendo del paciente. De acuerdo a su estructura molecular, se puede dividir en análogos de bases purídicas, que son adenosina, didanosina y guaninasina, y análogos de bases pirimídicas, timidina, citobudina y estabudina. Aunque por esos mecanismos de acción todos los análogos pueden producir toxicidad mitocondrial, se va a producir con más frecuencia en los análogos de timidinas, fármacos actualmente en desuso y por lo tanto en las prácticas clínicas. Estos efectos son infrecuentes o anecdóticos. Los mecanismos de toxicidad mitocondrial y celular son complejos destacados, entre otros, el hecho de que estos fármacos, además de inhibir la transcriptasa reversa del virus, pueden inhibir el ADN polimerasa gamma mitocondrial. Dependiendo del fármaco, las manifestaciones clínicas pueden ser variables. Podemos encontrar lo que son miopatías, neuropatías, esteatosis hepática y acidosis láctica, pancreatitis y lipoatrofia periférica. Posiblemente esto ocurra en casi todos los análogos, pero predominantemente con estabudina y citobudina. Abacavir ABC, que va a corresponder a un análogo de purina, derivado carbílico en la desoxiguanosina. Este fármaco va a presentar un mecanismo de fosforilación enzimática único, por lo que es poco probable que compita con la fosforilación de otros análogos. Debe transformarse en cabobril trifosfato, el cual en el metabolito activo. Su biodisponibilidad por vía oral es del 83% y presenta una buena difusión a tejidos, concentrándose en altas concentraciones en líquido cefalorraquídeo LCR alrededor del 30 al 40%. Como ejemplo, el abacavir, generalmente bien tolerado, teniendo como efectos adversos más frecuentes náusea, dolor abdominal, malestar general y cefaleas, entre otros. El abacavir no debe reintroducirse jamás en el fármaco por la biodisponibilidad. Presentará una reacción severa, la cual suele manifestarse como síndrome multiorgánico con una erupción cutánea eritematosa, asociada a síntomas más inespecíficos como fiebre, náuseas, vómito, malestar, diarrea, mialgias o artralgias. Su reacción adversa más característica es la reacción de hipersensibilidad que ocurre en el 3 a 5% de los pacientes, existiendo una clara predisposición genética para la hipersensibilidad a dicho fármaco, asociada principalmente al haplotipo, presentándose en más de la mitad de los pacientes con este alelo y siendo absolutamente excepcional sin el mismo. También está el emtricitabina, conocido como EFTC. Es el análogo fluorado de citosina, tiene actividad del virus de la hepatitis B, su biodisponibilidad varía siendo un 93% para su presentación en cápsula y un 75% solución oral. Es un fármaco muy bien tolerado y no suele asociarse a efectos adversos serios. No se comercializa individualmente en Chile. No obstante, es posible encontrarlo en asociaciones con los otros ARB. Van a estar comprimidos con entricitabina 200 miligramos, tefenopril 245 y atripla comprimidos que contienen entricitabina 200 miligramos. Se elimina mayoritariamente por vía renal mediante filtración glomerular y su secreción tubular activa, el 86% inalterado, y se recomienda ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal, por lo que no debe usarse en formulados en pacientes con un alcance de creatinina menor a 50 milímetros sobre minuto. También encontramos el otro que es la lamivudina.
Es análogo de la citocina con actividad frente a virus de hepatitis B. Es bien tolerado, sin embargo, existen reportes de la actualidad de reacciones hipersensibilidad asociadas. La mitupina se elimina principalmente por vía renal, 70% inalterado, y su dosis debe ajustarse a un paciente con insuficiencia renal. Difunde escasamente a través de barrera hematoencefálica y se elimina principalmente por la orina, del 5 al 10% por metabolismo hepático. Encontramos el tenofovir desoxifumarato, TDF. Tenofovir posee actividad frente al VIH y VHB, siendo fármacos de elección en pacientes co-infectados con VHB. La mayor parte del fármaco se excreta inalterando en la orina del 70 al 80%, tanto por filtración como por sistema de transporte tubular activo, y la dosis debe ser ajustarse en caso de insuficiencia renal. Por parte se ha descrito un TDF, una mayor pérdida de densidad mineral ósea, tanto en columna como en cadera, asociado a un mayor riesgo de fractura, y el INTR más ampliamente utilizado en la práctica clínica junto con entricitabina o lamivudina. También encontramos el sitopudina AST. Fue el primer antirretroviral disponible para el tratamiento del VIH. Durante mucho tiempo se utilizó ampliamente en la práctica clínica habitual, considerándose que jugaba un papel especial en situaciones clínicas tales como trombocitopenia asociada al VIH, la profilaxis post-exploración y la prevención de la transmisión vertical. Sus principales efectos adversos son la holotoxicidad, especialmente la anemia reversible tras la retirada del fármaco y la pérdida de grasa cutánea, lipoatrofia. Menos importante que con estadupina, pero también es estigmatizante y muy difícilmente corregible. Su estructura química va a corresponder a un análogo de timidina, sufre trifosforilación en el citoplasma por la timidinquinasa celular y su forma trifosfatada actúa como inhibidor repetitivo de la timidina trifosfato. También encontramos lo que son los inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa INTR. A diferencia de los INTR, estos se caracterizan por las drogas activas que actúan a través del mecanismo no competitivo y en términos moleculares se unen directamente y de manera reversible al centro catalítico de la transcriptasa reversa o en el sitio cercano al mismo, provocando cambios conformacionales en la enzima que inhibe el ADN polimerasa, independientemente de ADN como ARN. Son fármacos activos específicos sobre el VIH1. Por otro lado, no son INTR, son capaces de modificar la respuesta de otros fármacos, sino también viceversa. Fármacos tales como anticonvulsionantes de primera generación como carbazepina e incluso algunos productos naturales como hipericum o hierba de San Juan pueden reducir la eficacia de este grupo. En caso de la efevirez, es la competencia por la metabolización vía CYP3A4. Puede producir inhibición del metabolismo, con ello la aparición de efectos adversos graves o potencialmente mortales, como algunos fármacos tales como la terfenadina, pisodina, por lo que no debe emplearse en combinación. Además de estos, existen muchos más fármacos. Inhibidores de la proteasa IP. No se recomienda asociar el IP bosteados por el riesgo de toxicidad cuando se administra con otras drogas que compiten en la misma ruta metabólica. La amidorona, analgésicos, opiáceos, entre otros. Bueno, los INTR pueden dar lugar a una reducción de efectividad de muchos fármacos, tales como los anticonceptivos orales, estatinas o antimicrobianos como claritomicina, entre otros. Al igual que los INTR, varios son los fármacos que pueden afectar la efectividad de estos.
Por ejemplo, en pacientes con bajo tratamiento antituberculoso con rifapicina, ribaputina no deben utilizarse IP por la disminución de sus niveles plasmáticos y mayor riesgo de falla virológica. A pesar de ello, existen diferencias notables entre los diferentes IP, lo que con mayor frecuencia asocian con diarrea y otras alteraciones digestivas de intensidad moderada a graves. Están también los inhibidores de la función. En esta familia van a existir solo un representante, anfuvirtide T20, el cual es capaz de inhibir la función de la cubierta viral del VIH con la membrana celular, impidiendo el ingreso de contenido viral en los linfocitos. Se elimina de los sistemas metabólicos mediante catabolismo de los aminoácidos constituyentes y no sustrato ni influye en la actividad de ningún metabolito. Los inhibidores de la función de esta familia existen solo un representante, que es el esfuvirtide T20, el cual es capaz de inhibir la función de la cubierta viral del VIH con la membrana celular, impidiendo el ingreso de contenido viral en los linfocitos. Se elimina mediante catabolismo de sus aminoácidos constituyentes y no en sustrato ni influye en la actividad de ninguno de los sistemas metabólicos de los otros ARV, por lo que no es susceptible de presentar interacciones metabólicas relevantes. La barrera genética del T20 es baja y no se acompaña de otros fármacos activos. Rápidamente aparecen mutaciones de resistencia, perdiendo su eficacia. Su efecto adverso más característico es la aparición de máculas dolorosas, por lo que se debe rotar el sitio de inyección. Antagonista de los receptores CCR5, Maraviroc MBC está indicado en el tratamiento de infección por el VIH-1 con tropismo CCR5 detectable mediante test tropismo validado. En combinación con otros fármacos, ARV actúa bloqueando la entrada del VIH en las células humanas. En general se ajustará la dosis como 150 mg sobre 12 cuando se administra con inhibidores de CYPEA4, por ejemplo, con excepción de TPVR y FPPR, 600 mg. Cuando se administra con fármacos inductores como EFB o rifapicina, con excepción de NBP, en ausencia de inhibidores potentes, en cuya presencia predomina el efecto inhibidor y se administra 150 mg. BIP 300 mg, BIP, con otros fármacos incluyendo TPP-R, FBPP sobre R y NBP. También están los inhibidores de la integrasa INSTI. El sitio activo de las integrasas se une al ADN en la célula del huésped e incluye dos cationes de metal divalentes que sirven como objetivo de quelación para los INSTI. Como resultado, cuando está presente en INSTI, el sitio activo de la enzima es ocupado y el proceso de integración se detiene. Los inhibidores de la integrasa actúan en un paso replicativo del VIH, diferente del resto de las familias de ARV, bloqueando el paso de transferencia de hebra del proceso de integración. También vamos a encontrar lo que son los reltagravil RAL. En el año 2015 se aprobó tanto por parte de la FDA como de la EMA Dutrevis, que es una conformulación a dosis fijas del RAL 300 mg más ETC 150 mg para su uso en combinación siempre con otros antirretrovirales. Los inhibidores e inductores de UGT1A1 modifican los parámetros farmacológicos de RAL, pero en la mayoría de los casos no se recomienda cambios en una dosificación, por lo que el amplio margen terapéutico de este fármaco, la resistencia se presenta por mutaciones. También está el elvitragavir EBG. Está contraindicada en la administración concomitante de EBG con inductores potentes de CYPEA4, tales como hiebra de San Juan y fármacos como rifapicina, carbamazepina, fenobarbital y fenitoína.
En general es un fármaco bien tolerado, presentado reacciones adversas fundamentalmente de tipo gastrointestinal como náuseas o diarrea. Su biodisponibilidad varía según la alimentación, siendo recomendado su ingesta con una comida de alto contenido graso, en menos de 500 kilocalorías, 50% de grasa. También está el dolutegravir. También está el dolutegravir, DTG. Recientemente se ha documentado hasta un 16% de discontinuación por efectos adversos de una cohorte de pacientes en la vida real. Aproximadamente un tercio de los pacientes que interrumpieron reportaron alteraciones del sueño, 31 del 3% y en una proporción similar al 29,5%. Experimentaron problemas gastrointestinales, problemas neuropsiquiátricos fueron reportados por el 19,7% de los pacientes que interrumpieron dolutegravir. Dolutegravir DTG es actualmente la tercera droga recomendada a nivel internacional como la primera línea, dado su administración en una toma diaria bajo perfil de toxicidad e interacciones, además de contar con una barrera genética alta. La dosis recomendada de dolutegravir es de 500 miligramos, un comprimido por vía oral una vez al día para pacientes sin resistencias documentadas. Los únicos fármacos con los que se recomienda aumentar la dosis de dolutegravir 500 miligramos sobre 12 son efavirenz, nevirapina, fosaprelavir, entre otros. Este hecho resulta muy conveniente ya que podría significar que el fármaco sería capaz de reducir el tamaño de reservorios y minimizar la replicación residual de los virus que produce incluso durante el tratamiento antirretroviral eficaz. También encontramos los que son de la función renal y ARBS. Por otro lado, algunos ARBS inhiben a nivel renal determinados transportadores tubulares que incrementan los valores de creatinina sérica, lo cual altera la estimulación de la tasa de filtración glomerular sin observaciones necesariamente cambios en la tasa renal de esta. Además, algunos antirretrovirales tales como TDF, ATP y LPP se ha asociado con falla renal aguda, enfermedad renal crónica o progresión de los ERC, difusión renal tubular, síndrome de Fanconi o la formación de cálculos renales. Otros fármacos tales como riboflavin postfarmacológico, Cobicistat, dolutegravir y otros pueden inhibir transportadores de fármacos que destruyen la secreción tubular de creatinina. También está lo de función hepática y ARBS. Esta respuesta citoprotector puede explicar la normalización espontánea de las enzimas hepáticas que pueden ocurrir a pesar de la terapia del mantenimiento ARB u otros medicamentos tales como la isoniazida. Por otra parte, encontramos el aumento y la disminución de las transaminasas en sangre después de la iniciación de los medicamentos puede estar relacionado con los fenómenos de adaptación, por lo que las pruebas de función hepática se anomalizan a pesar de la exposición del fármaco en curso. Las reacciones hepatotóxicas prevenibles y dependientes de la dosis, como es en el caso de intoxicación por la paracetamol y su aparición temprana, son una evidencia constante sobre los efectos directos del fármaco, sobre todo si no existe exposición previa. Prácticamente todos los medicamentos antirretrovirales se han asociado con elevación de enzimas hepáticas, aunque ciertos medicamentos pueden causar daño hepático con mayor frecuencia que otros. También encontramos lo que es el perfil metabólico y ARBS. Los pacientes con infección de VIH presentan un incremento del riesgo cardiovascular, no solo relacionado con los factores de riesgo tradicionales, sino con otros factores tales como la inflamación crónica causada por el VIH, la inmunodeficiencia y la posible acción directa de los ciertos antirretrovirales, como es el TDF, se asocia en un menor incremento de CT, LTL, ITG que ABC. Por ello, que previo al inicio de la TAR se debe valorar el riesgo cardiovascular de los pacientes para integrar el tratamiento más adecuado desde el punto de vista metabólico. Dentro de la familia de los INTR, los fármacos que se asocian con peor perfil lipídico son los ZDB y D4T, con mayor probabilidad de
hipertriglicidemia y elevación de CT y LDL. En el resto de los fármacos de esta familia, el ETR y RPP también posee un mejor perfil lipídico que EFB, sobre todo en lo referido a los triglicéridos y el colesterol. Son similares efectos sobre LDL dentro de la familia de los INTR. NBP se asocia a los mejores perfiles lipídicos que EFB, en especial por su aumento en los niveles de colesterol HDL. Eso fue todo de mi parte. Gracias por su atención.